Muy buenas tardes, noches a todos ustedes, hermanos y amigos que nos ven por este medio, desde donde queremos llegar a ustedes compartiéndoles un hermoso mensaje de la palabra de Dios en este tiempo de crisis en que estamos prácticamente todos recluidos en casa y de una manera más o menos tranquila, reposando. Bien, en esta ocasión les quiero compartir un pequeño versículo de la carta a los filipenses. Es una carta muy pequeña, esta carta tiene solo 4 capítulos, pero tiene interesantísimas lecciones para todos nosotros. El verso que vamos a tomar como nuestra referencia es el verso 4, capítulo 4, verso 4. En ella dice Pablo estas palabras: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y bueno, en esta carta Pablo nos enseña que el gozo de la salvación no depende del dinero que tengas, del poder adquisitivo que hayas adquirido, de la familia, de la diversión o el placer que logres en la vida. Muchas personas creen que alguien está alegre solamente porque le ha ido bien, porque no está en ese momento sometido a problemas. La verdad es que estar feliz, estar alegre, cuando no tenemos ningún problema, no nos angustia ni nos preocupa absolutamente nada, parece ser relativamente fácil. Lo difícil para muchas personas es mantener esa paz, esa felicidad, esa alegría cuando las cosas no funcionan bien del todo en lo externo, fuera de nuestra vida. Y es entonces cuando se pierde ese equilibrio, esa alegría, esa felicidad. Bien, en esta carta pues Pablo nos enseña que el gozo de la salvación no depende del dinero que tengamos en el banco o guardado, o del poder adquisitivo que en ese momento nosotros hayamos acumulado, o de la familia misma, que todo funcione bien en la familia, que sea una familia proactiva, funcional. Tampoco depende de la diversión, del placer que logremos obtener en alguna forma. Del gozo que nosotros estamos hablando no es de aquello que se puede adquirir temporalmente o de manera externa. Miren, le quiero decir algo que llamó poderosamente mi atención desde la primera vez que yo leí esta carta a los filipenses. Esta carta tiene algunos aspectos interesantes, como que es escrita desde la prisión por el apóstol Pablo. Él la escribe desde la prisión porque fue llevado a la cárcel por predicar el evangelio del reino de Dios. Y en esta carta Pablo expresa el gozo de la salvación a los hermanos de Filipos, porque vio la gran preocupación que ellos tuvieron al saber la situación en que él había sido tomado preso y la forma en que él estaba ahora prácticamente aislado en la celda más oscura y la celda más profunda. Resulta de que Pablo fue encadenado, Pablo fue azotado y le pusieron lo que se llamaba en aquel entonces el cepo. El cepo es como una viga que se coloca y que atraviesa por la cerviz y las manos quedan prácticamente amarradas con cadenas
a esa viga que atraviesa la cerviz, ¿verdad? Y los pies estaban encadenados. Entonces, Pablo, aún adolorido por los azotes que le habían dado, más todas las formas en que se encontraba en prisión, no tenía maneras de moverse, no tenía manera de descansar, de reposar. Eso llama fuertemente la atención. Es más, debo decirles que Pablo ni siquiera escribió esta carta. Esta carta Pablo la dictó porque él no podía haberla escrito debido a que estaba prácticamente inmovilizado. Esa era la condición en la que se encontraba Pablo. Es decir, las circunstancias que estaba atravesando Pablo en ese momento eran circunstancias muy difíciles, de dolor. Y por cualquiera que hubiese visto en esa manera en que estaba Pablo en prisión, claro que se hubiera preocupado por su salud, se hubiera preocupado por la vida de Pablo, porque todo parecía indicar que Pablo estaba ahora en peligro incluso de muerte en la condición en que estaba. Aún así, en realidad Pablo presiente su propia muerte. Incluso él llega a escribir al principio de la carta que él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, ¿verdad? Porque Pablo presiente que ahora que está de esa manera aprisionado, inmovilizado, bueno, la muerte para él se acerca. Y entonces uno se preguntará, entonces, ¿de cuál gozo está hablando Pablo? ¿De qué gozo o a qué gozo se refiere que deben de tener los hermanos, sobre todo a los que les escribe, a los hermanos de Filipos? El gozo del que está hablando Pablo es un gozo que no se produce solo por las circunstancias externas que nos rodean o por lo que estamos viviendo en ese momento en la vida. ¿Ya? Del gozo que él está hablando es del gozo de la salvación. Es algo que no es producto de las circunstancias, de posesiones, de dinero. El gozo de la salvación es uno de los frutos del Espíritu Santo. Cuando Pablo escribió a los hermanos de Galacia, les decía la importancia de tener el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, y empieza a numerar cuando menos 9 de los frutos que se requieren en la vida del creyente. El gozo es el segundo de esos frutos y se refiere a este gozo, a la alegría que inunda nuestro ser de esperanza y de esa fe y de ese amor de Dios a pesar de las circunstancias difíciles y temporales, de las pruebas o las amenazas que estamos atravesando. Ese es del gozo del que Pablo está atravesando. Es el gozo que puede experimentar un cristiano cuando ha venido a su vida una experiencia de salvación producida por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por esa llenura del Espíritu Santo que fortalece y que da paz al ser humano, incluyendo las circunstancias que esté atravesando en ese momento. La fuente entonces del gozo del que está hablando Pablo es el Espíritu Santo, o como se le llama en otros lugares en la Biblia, el Consolador mismo, que fue dado a todos los creyentes por medio de Jesucristo y que está en nosotros. No solamente está con nosotros, sino también está en nosotros. Hay una parte donde Pablo menciona acerca del Espíritu Santo y dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Cuando dice que este no es un espíritu de temor, nos está diciendo entonces que es el Espíritu de Dios que en medio de las circunstancias que atravesamos es el que nos da el equilibrio,
la tranquilidad, esa paciencia que se requiere en medio de todas esas circunstancias temporales que nosotros atravesamos. El Espíritu Santo nos hace entender que más allá de lo temporal hay cosas tan preciosas, tan valiosas como es la eternidad misma. Y entonces tenemos los cristianos la garantía, la promesa de que el Señor volverá por su iglesia y que nosotros no debemos de estar afanosos en esta vida, que no debemos estar impacientes, angustiados, ni permitir que nada de lo que suceda en este mundo robe la paz que Él ha traído a nuestras vidas. Y esto es lo que está afirmando ahora Pablo cuando escribe a los filipenses. Fíjese usted, en esta carta se encuentra más de 18 veces la palabra gozaos y regocijaos en el Señor. Es una carta que apenas tiene 4 capítulos, pero usted va a hallar más de 18 veces esa palabra gozaos y regocijaos en el Señor. Es decir, que para Pablo el gozo que debe experimentar un cristiano es una decisión. Mire cómo está construido el versículo que leímos del capítulo 4, verso 4. Dice que debemos de estar alegres. Alégrense. Es una decisión que debe de tomar siempre el cristiano. Es una decisión como lo es también el amar, o como lo es también el ser feliz. O usted puede decidir ser una persona amargada o frustrada. Pero si usted tiene a Dios en su corazón y usted entiende esa bendición que ahora ha recibido en Él a través de su Espíritu Santo, la indicación de Pablo es que todo creyente debe tomar esta decisión de estar alegres y no permitir que ninguna circunstancia temporal que suceda en este mundo nos robe nuestra fe, nos robe esa esperanza, nos robe ese amor de Dios que se puede sentir y experimentar en la vida de cada cristiano. Pablo decidió alegrarse en la vida a pesar del dolor, a pesar del desprecio, a pesar de las amenazas y peligros de muerte que él padecía o padeció por la causa de Jesucristo. Se burló de todas las consecuencias que atravesó y las relató como testimonio de su triunfo en Cristo. Él decía con una alegría y gozo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y tenía la certeza que esto le daba la garantía de que recibiría junto con todos los santos en el cielo la corona de la vida. Pablo había descubierto la verdad de cómo estar contento en cualquier situación. Esto es un testimonio maravilloso que nos impacta en el día de hoy, sobre todo porque hoy nosotros necesitamos aprender a enfrentar las circunstancias, a enfrentar las crisis, sobre todo que estamos viviendo en la actualidad con esta pandemia del coronavirus, pero a enfrentarlos no con amargura, con frustración, con temor, sino a enfrentarlo con el gozo de la salvación y alegrarnos, gozarnos en el Señor, gozarnos en el Señor. El gozo de la salvación no es algo que nos hace estar todo el tiempo con una sonrisa en la boca. El gozo de la salvación nos hace tener experiencias de tranquilidad, de fe, de esperanza, siempre en nuestro interior, de tal manera que no nos inquieta o no nos atemoriza lo que está pasando, porque no hay cosa más feliz del creyente de saber que Dios está junto a nosotros.
Es más, en el versículo 5 del capítulo 4, Pablo dice que Dios está cerca. Por eso él habla de la importancia de alegrarse. Es decir, esta cercanía de Dios se puede interpretar de dos maneras: que la venida del Señor ya está cerca, o también se puede interpretar como que tenemos a Dios aquí acompañándonos junto a nosotros en medio de las circunstancias que estamos atravesando, y podemos dar ese cántico de triunfo como el que daba Pablo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? O todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, Pablo nunca perdió el gozo. En vez de perderlo, aunque sentía que la muerte estaba cercana, su gozo siempre fue mayor. Para mí el vivir es Cristo, el morir me es ganancia. Si yo vivo, yo sigo predicando a Cristo, sigo proclamando el evangelio del reino de Dios, y si yo muero, yo he triunfado. Esa era la filosofía del apóstol Pablo, y esa es la filosofía que ahora nosotros debemos de tener. ¿Cuántas veces Pablo entonces fue un hombre injustamente preso, fue un hombre que fue apedreado, fue abofeteado, algunas veces lo creyeron muerto y lo dejaron en el camino o en la calle abandonado? Los mismos ángeles llegaron a desesperarse tanto al ver a un Pablo tan decidido y tan arriesgado por la causa de Dios, y que siempre mantuvo esa fe y esa esperanza y esa tranquilidad confiando en el Señor. Él dijo: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto lo decía en el verso 11 al 13 del mismo capítulo 4. Bien, ¿usted cómo experimenta esta crisis de la vida? Porque sabe, en la vida va a haber crisis, va a haber situaciones difíciles, y por eso es la importancia de decidirnos a ser feliz, con dolor, con depresión, con temor, o con la alegría de saber que Dios le fortalece y que todo lo que vivimos o tenemos en este mundo es temporal, y nada ni nadie le puede robar ese gozo de la salvación. Así lo expresa, por ejemplo, Juan en su Evangelio, en el capítulo 10, verso 10, donde Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas sí son buenas noticias que producen en nosotros fe, esa esperanza, ese amor que nos hace mantener el gozo de la salvación. Alégrense siempre, decía Pablo, en el Señor. Es decir, nosotros debemos de aprender a discernir muy bien por qué debemos experimentar y vivir con esa alegría. Alégrense siempre en el Señor. Se puede estar alegre aun cuando la vida parece abrumarnos, cuando hay peligro, cuando no es nada agradable lo que experimentamos, sobre todo cuando comprendemos los beneficios que se pueden presentar por medio de las pruebas y el sufrimiento. Dios siempre nos habla a través de ellos. Como por ejemplo, no sé si usted ha oído esa poesía de las huellas en la arena. Se trata de alguien que empieza a reflexionar, al mirar hacia atrás, hacia el pasado de su vida, y sus huellas de su caminar están en la arena, y solamente alcanza a ver las huellas suyas de esa en la arena. Y entonces hay un reclamo hacia el Señor, donde le dice: fueron los momentos, he visto que fueron los momentos más difíciles de mi vida, donde yo caminé solo, tú no me acompañabas. Y es ahí donde vive una experiencia hermosa,
porque en esta poesía dice que Dios le habla a esa persona y le dice, si tú has visto solo un par de huellas en la arena, debes de saber que no son las huellas de tus pies, sino que son las huellas que yo dejé porque te llevaba a ti en mis brazos. Es decir, hasta ese momento, en esa poesía, quien decía estas palabras podía expresar el darse cuenta que en realidad en esos momentos difíciles era Dios que lo llevaba en sus brazos. Si tienes fe y paciencia en la prueba, en el peligro o en la enfermedad, una vez que pase todo, descubrirás que fue Él quien te cuidó, y tu fe y tu obediencia al Señor y tu gozo en Cristo crecerá, subirá de nivel, madurarás en tu fe. Cuando todo ha pasado y miramos hacia atrás, descubrimos que han sido esos momentos difíciles y peligrosos los que nos llevaron a crecer y a madurar en nuestra fe y dependencia de Él. Yo lo puedo decir en mi propia vida. Muchas veces he enfrentado crisis, problemas, peligros de muerte, amenazas como pastor, también como líder en la iglesia. Pero en esos momentos difíciles he podido experimentar la paz de Dios, la tranquilidad y esperar con paciencia y con fe el obrar de Dios para salir de aquellos momentos difíciles en que yo he estado. En enfermedad, en peligros de muerte muy cercanos, allí Dios ha obrado de la manera más maravillosa. ¿Y sabes qué ha sucedido? Que eso me ha ayudado a crecer mucho. Mi última experiencia que yo viví en un hospital donde, bueno, los que contemplaron mi situación de salud pensaron, muchos de ellos, que era el final de mi vida. Yo mismo lo llegué a creer de esa manera e incluso por un momento yo sentí que había llegado mi hora. Pero revisando el WhatsApp, viendo allí en internet y muchos hermanos que estaban preocupados y que estaban orando, ayunando por mí, de pronto eso me reanimó, me motivó y fortaleció mi fe y me puse en las manos de Dios, puse en Él toda mi confianza y, y, y puedo decirlo ahora que ha pasado toda esa situación difícil para mi vida, que fue esa experiencia donde vi como muchos otros estaban clamando al Señor por mi salud, por mi vida, que tenían esa fe que yo en ese momento debía de tener y guardar con esperanza en mi corazón y con paciencia. Eso me ayudó a crecer mucho, a entender entonces que ninguna circunstancia, por difícil que sea, nos debe de impacientar, hacernos perder la tranquilidad, sino esperar, confiar con certeza y con seguridad que Dios está con nosotros. ¿Cuánto debe de durar ese gozo? ¿Cuánto debe de durar ese discernimiento en nuestra vida que nos lleva a crecer cada día en obediencia y en fe con el Señor? Bueno, el gozo de la salvación es algo que debe de durar siempre en nuestro interior, en cada uno de los creyentes, porque eso no viene por las circunstancias que vivimos, sino que viene de Dios. Una vez que se obtiene ese gozo de la salvación, nunca dejará de acompañarnos. Esto es lo que expresa, por ejemplo, un himno que se titula Nunca, nunca Él me ha dejado, nunca me ha desamparado, ni en la noche oscura, ni en el día de pruebas, nunca Jesucristo me desamparará. He aprendido, y todos nosotros debemos de aprender a vivir en todas y las circunstancias que tengamos que atravesar difíciles de la vida, a vivirlas con ese gozo que el Señor
da a través de su Espíritu. Alégrense, dice Pablo. Alégrense en el Señor siempre. Entonces, yo insisto, la conducta del creyente es alégrense. Oren a Dios siempre con alegría. Eso lo dice en el capítulo 1, verso 4. Alégrense porque se predica todavía a Cristo. Eso lo dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, verso 18. Avancen alegremente en la fe cada día. Eso lo dice Pablo en el capítulo 1, verso 25. Mi gozo es completo porque son de un mismo parecer y un mismo amor. Eso lo dice en el capítulo 2, verso 2. Sus palabras de aliento debe ser alégrense en el Señor. Eso lo dice en el capítulo 3, 1. A los que se convirtieron por sus ministerios, el ministerio que realizó Pablo, les dice: mi alegría y mi corona, o mi gozo y mi corona son ustedes. En el capítulo 4, verso 1. Les recordó que deben de alegrarse siempre en el Señor, como lo leímos en el verso 4 del capítulo 4. Se alegró que se interesaran en él por su salud, por su vida, pero la alegría mayor de Pablo y la alegría de los hermanos de Filipos es que el Señor cumplió siempre su palabra, tanto con Pablo como con ellos. Quiero decirte, el gozo de la salvación es contagioso, ¿sí? Nos hace que también lo transmitamos a otros, así como se puede transmitir la amargura, la frustración, las quejas. Imagínense un hogar, una familia que vive de esa manera, con amargura, con dolor, con queja diaria, continua. No es raro encontrar que todos los miembros de esa familia así es como van a vivir. Pero la alegría también es contagiosa. Cuando la persona está siempre alabando a Dios, glorificando a Dios, adorando a Dios, teniendo sus momentos de intimidad a través de la oración con Dios, teniendo su altar familiar, haciendo la lectura de la palabra de Dios y expresando con sus propios labios esas alabanzas y esas aleluyas y esas gloria a Dios. Todo eso es contagioso, se transmite también al resto de la familia. Yo tuve una familia, viví con una familia muy numerosa, fueron muchos mis hermanos, y cuando estábamos pequeños y mi padre nos llevaba a la iglesia, al regresar a casa, de pronto nosotros en el cuarto empezábamos a cantar, empezábamos a gritar aleluya, a veces hasta imitar a ciertos hermanos cómo lo hacían ellos en sus expresiones de gozo y de alegría hacia Dios. Porque la alegría, el gozo del Señor es contagioso. Nuestra decisión de gozo debe ser perpetua. Y aquí estamos, viviendo una experiencia difícil, pero tenemos toda la certeza, toda la seguridad de que Dios está con nosotros. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en estos momentos o tiempos de crisis, si seamos infectados con virus o no, nosotros no podemos perder el gozo que Dios nos ha dado para compartir con otros estas palabras de vida, estas palabras de salvación. Te invito a que permanezcas en el gozo de la salvación, en el nombre de Jesucristo. Oraremos siempre para que el Señor te guarde, te dé cobertura a ti y a toda tu familia. Bendecimos tu vida desde este lugar y te aseguramos que nada pasará contigo ni con tu familia que Dios no lo vaya a permitir, porque Él es tu Salvador, Él es
es tu cobertura. Dios te bendiga.